Hola, bienvenidos. En los videos previos a este hemos estado charlando acerca de la mecánica cuántica, en particular de esa rama de la mecánica cuántica que le dio el premio Nobel a Anton Zeilinger, Alain Aspect y John Clauser, esa rama que se conoce como información cuántica o teoría de los estados entrelazados. En este video quiero volver sobre esos temas y recomendar unos pocos libros, en general de carácter histórico, pero me gustaría comenzar, cuando hablamos de estados entrelazados, me gustaría comenzar dando una referencia un poco más reciente, del 2009, que aparece en el Reviews of Modern Physics, precisamente de ese año, de 2009, y que se titula Quantum Entanglement, de los Horodecki. Son 4, todos apellidados Horodecki, Orodecki, y el título del artículo es Quantum Entanglement. Allí podrán encontrar del Reviews of Modern Physics del 2009, se puede encontrar fácilmente en la red, lo descargan, lo leen, lo imprimen y se van a dar cuenta de qué es un estado entrelazado, que es precisamente por lo que le dieron el premio Nobel a estos señores, que encontraron la manera de hacer técnicamente algo, de construir máquinas con ayuda de la teoría de la información cuántica o teoría de los estados entrelazados. ¿Qué es un estado entrelazado? Quiero comenzar por ahí. Un estado entrelazado, de acuerdo a Erwin Schrödinger, que es la definición que van a repetir los Horodeckis en la referencia que les acabo de dar, es uno tal que no se puede separar. Y cuando hablamos de separación, nos referimos a la separación en el sentido probabilístico. Pero vamos siendo más precisos. ¿Qué vamos a entender por un estado cuántico? ¿Qué vamos a entender por un estado clásico? ¿Qué vamos a entender en general por la palabra estado? ¿Y cuál es la gran diferencia que hay entre los estados en la mecánica clásica y los estados en la mecánica cuántica? Por estado, en mecánica clásica, vamos a entender una caracterización de un sistema físico. En general pueden pensar en una partícula, en un cuerpo rígido o en un cuerpo deformable. En la mecánica existen 3 movimientos en general: los movimientos que denominamos de traslación o movimientos de un objeto con relación a un eje externo, los movimientos que denominamos de rotación o movimientos relativos a un eje interno al cuerpo, y finalmente los movimientos que se dan relativos a las diferentes partes del cuerpo entre sí o deformaciones. Queremos encontrar una manera de caracterizar traslaciones, rotaciones y deformaciones desde un punto de vista tanto físico como matemático. La manera de hacerlo, tal cual se ha pensado hasta el día de hoy en la mecánica clásica, es asignar coordenadas adecuadas o adaptadas a cada uno de esos sistemas físicos. Si pensamos en una partícula solamente va a tener movimiento de traslación porque no puede rotar sobre sí misma y siempre va a tener un movimiento con relación a un eje externo a ella. Si pensamos en en el más sencillo de los asuntos, para que quede caracterizada la idea de lo que es un estado en mecánica clásica, por estado de una partícula vamos a entender sus coordenadas de posición y sus coordenadas de velocidad. Entonces, una partícula en una línea que nada más está restringida a moverse sobre una línea, tendrá una coordenada de posición, la coordenada sobre la línea, y una coordenada de velocidad, la velocidad que le adscribamos. Si está en un plano, pues va a tener 2 coordenadas espaciales y 2 coordenadas de velocidad, la que caracteriza la magnitud de la velocidad, qué tan rápido va, y la que caracteriza la dirección de la velocidad. ¿A dónde se dirige? Pues es un plano, se puede mover en un plano, entonces tiene pues que definirse la dirección sobre la que va y la magnitud de la velocidad a la que va. Eso es lo que se va a denominar un estado en mecánica clásica. Los estados en mecánica clásica
tienen una propiedad muy sencilla. Cuando tenemos muchas partículas, digamos 2 partículas, podemos construir el estado conjunto de estas partículas como un producto cartesiano. Si nos imaginamos que las primeras coordenadas definen una suerte de espacio, las coordenadas de una partícula definen un espacio, digamos un plano. Si tenemos 2 partículas, pues vamos a tener 2 planos. 2 planos, un diedro. Vamos a tener un diedro cartesiano, muy sencillo. Esa figura geométrica, un diedro. Si tenemos más, pues vamos a tener una figura en dimensiones superiores. Lo interesante de aquí es que cuando tenemos todo el sistema de partículas, si no hay interacción entre ellas definida por un potencial, una fuerza externa al sistema de partículas, o que las partículas se atraigan entre sí de alguna manera, digamos por fuerzas gravitatorias, ese sistema se puede separar, es decir, cada una partícula se puede considerar por separado y les podemos asignar su posición y su velocidad independientemente las unas de las otras. Y esto incluso lo podemos hacer en la presencia de potenciales. No están entrelazados los estados. ¿Qué entendemos por estado? Pues las coordenadas. Cuando ya tenemos un potencial, pues los estados van a estar relacionados unos con otros porque el potencial depende de las coordenadas, aunque no de las velocidades. Vamos a proyectar todo el espacio en muchas dimensiones sobre un espacio de dimensión inferior que solamente tendrá las posiciones en esos casos. Bueno, cuando tenemos un sistema mecánico cuántico, la descripción del estado cambia completamente, completamente. Yo sé que siempre se quieren hacer analogías por el estado de correspondencia de Bohr y todas esas cosas, pero realmente si lo vemos sin las metáforas, sino simplemente desde el punto de vista matemático, vamos a encontrar que no es cierto que los estados cuánticos en general se reduzcan a los clásicos, que esto es una suerte de metáfora. ¿Qué es un estado cuántico? Bien, nosotros sabemos que para caracterizar un sistema mecánico clásico necesitamos variables, a cada variable dinámica, digamos las posiciones, digamos los momentos, pero no a los dos conjuntamente. Esto es lo importante, de acuerdo a la mecánica clásica, de acuerdo a la mecánica cuántica, no se puede asignar posición y velocidad a la vez porque estos no conmutan. Se les asignan operadores que no conmutan, por lo tanto, cuando definimos el estado de posición, la velocidad se dispersa y ya no la vemos. Pero aún el estado de posición, lo más que le podemos hacer al estado de posición es asignarle una distribución de probabilidades. Esa distribución de probabilidades es lo que se va a llamar el estado cuántico. El estado cuántico es una distribución de probabilidades que tiene ciertos parámetros, es una distribución parametrizada, es una distribución de probabilidades parametrizada. Esos parámetros pueden ser la posición, la velocidad, el momento angular, lo que sea. Esos parámetros son las variables medibles del sistema cuántico. ¿Por qué dije hace un momento que no se reducen en el famoso límite clásico? Pues porque ustedes pueden ver, ustedes agarran una distribución de probabilidades, es una función, traten de tomar los límites y van a ver que no se vuelve una coordenada de posición. Eso es como una metáfora y en ciertos casos funciona, en ciertos casos no. Entonces, los estados entrelazados son estados que no, que su función de probabilidad, imaginen la función de distribución, como son dos partículas, pues va a tener las dos posiciones de las partículas. Pero no se van a poder separar como un producto porque no son independientes. Independientes en el sentido probabilístico. Si uno ocurre, no es cierto que no afecte al otro. Esa es la idea de entrelazamiento. Estos fenómenos, por supuesto, ocurren a nivel clásico cuando tratamos fenómenos probabilísticos. Pero aquí, bueno, en la mecánica cuántica todo es muy nuevo, todo es diferente. Entonces a eso se le llama estados entrelazados, a estados cuya función de probabilidad, digamos en el espacio de posiciones, no se puede separar o factorizar, sería la palabra más correcta, no se puede factorizar. Esta definición la dio Schrödinger y es la que definen los Horodequis. Bien, quiero recomendar unos libros que se me hacen interesantes. Este ya lo recomendé, es el de Bohm, Quantum Theory. ¿Por qué es interesante? Porque en la última parte, en la teoría cuántica del proceso de medida, Bohm demuestra o argumenta, más bien argumenta,
porque bueno, la demostración realmente la dio von Neumann y lo único que dice Bohm en esta parte, página 622, el capítulo titulado Teoría cuántica del proceso de medida, el parágrafo es el 19 que se titula Prueba de que la teoría cuántica es inconsistente con las variables ocultas. Eso es lo que hace Bohm, eso nos dice, nos da una prueba en este libro. Años después nos dará una teoría de variables ocultas. Ya hemos explicado, más o menos, seguramente los que vieron los videos no los ven completos, a lo mejor se les fue. Lo reitero de nuevo, los estados entrelazados, que ya los describí, son los que desde el punto de vista probabilístico nos permiten establecer resultados para un sistema y deducir los resultados para otro sistema, aunque esté muy lejos. Para Einstein esto era prueba de que la mecánica cuántica no es completa y que se debe completar con variables ocultas. Bohm construye una teoría de variables ocultas no local. Lo que el teorema de von Neumann deja fuera son las teorías de variables ocultas locales, pero las no locales se pueden construir. Bien, vamos a la siguiente recomendación y vamos a ver otro aspecto de la mecánica cuántica que no ha merecido premios Nobel. Tengo aquí un par de libros, bueno, son dos. Los voy a poner aquí juntos para que los vean tan grandotes. Estos son los librotes grandotes, aquí para que los vean más. Están en alemán, vean estos así. Así, ¿qué tan grandes están? Bueno, para que lo comparen, este es el de libro de Bohm. Vean, está chiquito comparado con estos otros dos. Y además están gruesos. Su título, voy a agarrar nada más uno, que es más fácil de manejar. Su título, como pueden ver, es Ausgewählte Abhandlungen. Ensayos selectos, vamos a traducirlo así, ensayos selectos. Son los ensayos selectos de Max Born, uno de los inventores de la interpretación de Copenhagen y de esa mecánica cuántica que bien podemos denominar versión de Max Born, Niels Bohr, Werner Heisenberg y Pascual Jordan. O mecánica cuántica de Born, Bohr, Heisenberg, Jordan, que es la que se enseña en todos los libros de la interpretación de Copenhagen, que son los más. Bien, en este librito nosotros vamos a encontrar los artículos más interesantes de Max Born. En particular vamos a encontrar los que tienen que ver con la mecánica cuántica. En el tomo 2 es donde vienen, en el tomo 1 vienen trabajos, este es el tomo 1, aquí vienen trabajos de otro tipo, pero acá tengo el tomo 2, por eso es importante tener los dos. Este es el tomo 2, aquí sí vienen los artículos de la mecánica cuántica. Tiene la parte 4, mecánica cuántica, y trae los artículos que Born escribió en mecánica cuántica primitiva y el artículo fundamental de 1923. A ver, dejen ver si es de 1923. El que escribe con Heisenberg y Jordan, que se titula Sobre la mecánica cuántica, es del 26 y es la parte 2. La primera parte con solamente Pascual Jordan sale en el 25. Es aquí donde funda la mecánica cuántica. ¿Qué quiere decir que fundan estos artículos la mecánica cuántica realmente? ¿Qué había antes de estos artículos en la mecánica cuántica? Bien, no había mecánica cuántica. Lo que hoy se denomina mecánica cuántica primitiva, de mala manera, mecánica cuántica primitiva, no era ni siquiera un medio de ir más allá de la mecánica clásica. Era una técnica mecanoclásica para tratar fenómenos que hasta ese momento no habían podido ser tratados. Pero ¿por qué digo que era una técnica de la mecánica clásica? Porque las reglas de cuantización de la mecánica cuántica denominada primitiva, que son van a utilizar unas variables que se llaman variables de ángulo-acción. Precisamente todos los trabajos que Born utiliza aquí es utilizar las variables de ángulo-acción y colocarles valores enteros a las variables de acción, colocarles valores enteros a esas variables. Como todos los que han llevado un curso de mecánica clásica avanzado, al nivel del libro de Arnold, los métodos matemáticos de la mecánica clásica, ahí les demuestran lo que significan realmente estas variables.
cuando se les asigna un valor entero. Estas variables lo que son los parámetros que describen un toro n-dimensional, Las otras variables, las variables angulares, estas las variables de acción son los radios, y las variables angulares pues son los diferentes ángulos que describen pues el toro en sus diferentes dimensiones muy altas, pues muchos ángulos. Y esto es típico o característico de lo que se denomina en mecánica clásica sistemas integrables. Cuando se utilizó esta técnica, sea por Poincaré, sea por Born mismo, por Einstein o por todos estos señores, no tenían idea de la estructura matemática de la mecánica clásica y no conocían los sistemas integrables, aunque ya habían sido definidos por Liouville, pero habían sido definidos por otra definición que no es evidente que sea equivalente a la que utilizaban Einstein y compañía, pero es equivalente. La famosa definición que utiliza corchetes de Poisson que dio Liouville. Sistemas en involución o sistemas integrables son aquellos que tienen integrales del movimiento involutivas o que conmutan entre sí de acuerdo a los corchetes de Poisson. Involutivas es el nombre que se les da en la teoría de las ecuaciones diferenciales parciales. Bien, entonces, esto fue el origen de la mecánica clásica, de la mecánica cuántica. Ese procedimiento era un procedimiento de la mecánica clásica, pero cuando Born y compañía escriben este artículo, realmente construyen una mecánica que va más allá de los sistemas múltiplemente periódicos. Ese era el gran problema de la mecánica cuántica primitiva. Los sistemas integrables son múltiplemente periódicos, pues están sobre un toro. Un toro, pues, periódico en varias direcciones, en todas, muchas direcciones es periódico, tantas cuantas sea la dimensión del espacio. Pero no sabían qué hacer o cómo cuantizar sistemas no periódicos. Ese es el verdadero triunfo de estos señores cuando construyen la mecánica cuántica. Ese es el premio Nobel que les dieron. Lograr llevar la mecánica clásica, dejarla de lado, construir una nueva mecánica, ya no únicamente para sistemas periódicos o multiperiódicos, sino para sistemas sin periodicidad. Y esa es la mecánica cuántica actual, la que construyeron estos señores para sistemas que ya no son periódicos. Y ese fue un gran problema, del que voy a platicar algo más en la siguiente oportunidad. Por lo pronto, no se vayan muy lejos, y si pueden, consulten estos libros. Aquí, si los encuentran, a veces cuando enseño libros, por ejemplo estos, me van a decir, no, pues es que es muy difícil conseguirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás sea difícil conseguir esta edición. No es que yo la haya conseguido o que a veces le caen a uno por sorpresa. Esta la compré por $5. $5 en una subasta a través de la red. Se pueden conseguir por $5. Me salió más caro el gasto de envío, pero por $5 se pudo conseguir, y eso fue una suerte. Pero todos estos artículos están disponibles en diferentes ediciones de editoriales como Dover, como Chelsea, como Edward Brothers, como George Teacher, que son editoriales que se especializan en reimprimir trabajos científicos. Y allí yo he visto estos en particular, los artículos que vienen aquí, en varios diferentes presentaciones. En la editorial Dover hay uno, en Chelsea me parece que hay otro, etcétera. Sí se pueden conseguir, incluso en la red los pueden buscar y están ahí. Nada más hay que buscar a Max Born en cualquiera de los motores de búsqueda y ahí salen muchos. Y por medio de otros paquetes se pueden conseguir esos artículos, se pueden leer y van a ver que la mecánica cuántica primitiva no era más que un método de la teoría de perturbaciones de la mecánica clásica. De hecho, Born, uno de sus libros clásicos de mecánica cuántica, lo llamó Atom Mechanic, emulando aquel nombre de la mecánica celeste que se llama Himmelmechanik en alemán. Himmel me parece, no sé si se pronuncia así. Himmelmechanik. Atom Mechanic, porque tenían un paralelismo muy estrecho, utilizaban el mismo formalismo matemático, que es la teoría de Hamilton-Jacobi. Muchas gracias.